primero que vamos a conversar es sobre el apersonamiento. El apersonamiento es un acto administrativo que se realiza en la defensa pública, donde la persona coordinadora de oficina le va a asignar el caso a la persona abogada de asistencia social. Este documento que se suscribe en la oficina de la defensa pública se debe presentar a los despachos judiciales, porque es donde se va a indicar cuál es la persona abogada de asistencia social que va a representar a la persona usuaria en ese proceso judicial. Por eso es la importancia que tiene el apersonamiento. ¿Qué es lo que difiere esta representación que tiene las personas abogadas de asistencia social con respecto a la representación que podría tener una persona abogada privada o particular? Todo va fundamentado en el artículo 454 del Código de Trabajo. Este artículo nos dice que las personas abogadas de asistencia social lo que tienen es patrocinio de letrado. ¿Qué significa el tener patrocinio de letrado? Es que el profesional en derecho va a representar en todos los actos a la persona trabajadora en el proceso judicial. Se va a representar a la parte en el proceso judicial. ¿Qué es lo que no tiene la persona abogada de asistencia social? Es un poder judicial, un mandato judicial. ¿Cómo es que solucionamos o cómo podemos determinar qué es un patrocinio de letrado? El Código de Trabajo no nos define qué es un patrocinio de letrado. ¿Dónde podemos determinar qué significa esto? Bueno, eso está en el artículo 20.1 del Código Procesal Civil, donde se determina que toda persona que actúa o las personas cuando actúan en un proceso judicial tienen que firmar los escritos por medio de un profesional en derecho que le va a autenticar. La persona que autentica es quien tiene ese patrocinio de letrado, o sea, está representando a la persona trabajadora o a la parte en el proceso laboral. Lo que nos dice este artículo 20.1 es que cuando hay dudas de que lo que se está manifestando en el escrito no es la voluntad de la parte, lo que se tiene que hacer es ratificar por la persona trabajadora, en el caso de los procesos laborales, lo que se señaló o lo que se manifestó en el escrito. Pero la persona profesional en derecho va a tener esa representación en el proceso judicial al tener ese documento donde se está autenticando el escrito. Por ello, es importante que al inicio de todo el servicio que damos, se le debe de explicar a la persona usuaria esto. Esta situación que les estoy indicando, el que las personas abogadas de asistencia social, lo que tenemos es un patrocinio de letrado. En un inicio, cuando se dio la reforma procesal laboral, en el 25 de julio del 2017, comenzamos a tener dificultades con nuestra representación ante los diferentes procesos judiciales donde estábamos actuando, porque habían dudas de qué era lo que podíamos hacer, qué significaba el patrocinio de letrado. Allí es donde empezamos a crear las diferentes consultas a los órganos administrativos del Poder Judicial. Entre ellos
se le hizo una consulta, incluso por parte de un despacho judicial, a la Comisión de la Jurisdicción Laboral, donde se le preguntó de esa representación de parte de la persona abogada de asistencia social. Allí fue donde la Comisión de la Jurisdicción Laboral emite una circular que es la 023 JV 2018, donde va a indicar que la persona abogada de asistencia social, con el patrocinio del letrado, con lo que necesita es en la demanda que firme la persona usuaria que se está representando, ¿verdad? Y que dentro de esa demanda también exista lo que llamamos un consentimiento informado, donde se le indique cuáles son a la persona juzgadora las actuaciones que esa persona abogada de asistencia social durante el transcurso de todo el proceso judicial puede realizar. Sí, esa circular nos habla un poco de una limitación que es en la conciliación. En la conciliación sí hay necesidad que la persona que estamos representando esté en el acto para que confirme bajo su voluntad, primero que quiere conciliar y cuáles son los pactos que se están dando y las voluntades que se están concientizando con la persona empleadora para llegar a un acuerdo y conciliar. Esta situación, si bien nos trae limitaciones, con este consentimiento informado y con la jurisprudencia que ha emitido la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, nos ha llevado a que podamos solucionar esa diferencia y las personas abogadas de asistencia social logremos actuar en los procesos judiciales de forma adecuada y eficiente. Esa limitación que han tenido en el ejercicio de las labores de los abogados de asistencia social ha sido toda una lucha histórica que hemos dado para que no tengamos que tener un problema con las actuaciones y con las personas usuarias, porque muchas veces por diferentes situaciones una persona usuaria no puede estar presente en un acto judicial y que pueda ser representado por un defensor público o una persona abogada de asistencia social, y con el consentimiento informado se nos dice qué son las actuaciones que podemos realizar. Es importante aclararles por qué es que nosotros no podemos tener un mandato judicial. Es porque el artículo 1291, inciso 3 del Código Civil establece que los funcionarios judiciales no se nos pueden dar mandatos judiciales. Es por ello que se determina la existencia de lo que llamamos un apersonamiento y que en el artículo 454 del Código de Trabajo nos dice que las personas abogadas de asistencia social, la representación que tengamos es por medio de un patrocinio del letrado y que las personas que vamos a representar, las personas trabajadoras, en el caso de los juzgados, de los procesos laborales, nos tengan que firmar ese consentimiento informado para que podamos actuar a su nombre en todos los procesos judiciales. Esta situación así también lo ha ratificado la jurisprudencia de la Sala, y con la práctica que hemos tenido a través del tiempo, hemos logrado no tener dificultades para poder continuar con nuestra labor y que el usuario se vea representado en todo el proceso judicial. ¿Qué pasa si estamos
en una audiencia y no nos permiten realizar realizar esa representación o actuar en la audiencia porque, y se da muy común, las personas usuarias no pueden llegar a la audiencia, se les dificultó presentarse en la audiencia, o que muchos son nuestro mayor grupo de personas que atendemos, como son las personas migrantes, por dificultades de su diario vivir, no logran estar en la audiencia, sino es porque no están en ese momento en el país por circunstancias que se dan ante la situación de migración, no están dentro del territorio nacional y tienen que ser representados por una persona abogada de asistencia social. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es importante indicar que todos los actos posteriores a que se realice la demanda, que el escrito de demanda, ¿verdad?, que es allí donde se hace el consentimiento informado, ya las personas abogadas de asistencia social podemos firmar sin la necesidad de estar presente la persona usuaria. Sí es importante conversar con la persona usuaria sobre el acto que se va a realizar, llamarla, ponerle un correo, discutir un poco qué es lo que se va a realizar, el acto, la contestación del escrito que se va a hacer o la actuación que se va a realizar judicialmente para que se realice el acto en el proceso. Estos actos posteriores al escrito de demanda no es necesario que el defensor lo firme con la persona usuaria, si tenemos ese consentimiento informado. Sin embargo, se da y suceden situaciones donde las personas abogadas de asistencia social tenemos conflictos o tenemos problemas porque las personas juzgadoras nos están solicitando que en la audiencia esté la persona usuaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Bueno, lo que tenemos que realizar es las impugnaciones requeridas que necesitamos, volver a indicarles la existencia primero del artículo 454 del Código de Trabajo, donde nos establece el patrocinio del letrado. Con ello, señalar la existencia del artículo 20.1 del Código Procesal Civil, donde fundamenta qué es el patrocinio del letrado y cuáles son las actuaciones que puede realizar. Además, indicar también la circular de la Comisión de la Jurisdicción Laboral y dentro de los argumentos que tenemos que decir es el derecho de defensa, que es lo principal. Ese derecho de defensa que tienen las personas como un derecho humano, al no permitirnos a nosotros como personas abogadas de asistencia social actuar en representación de la persona trabajadora, está creando que se dé una violación a un derecho humano importante que dentro del proceso judicial va también a determinar esa posibilidad de acceso a la justicia que tiene la persona trabajadora en sus
en todo el recorrido del proceso judicial, ¿verdad? Porque el acceso a la justicia no solo se tiene que determinar en el momento donde podamos o la persona trabajadora pueda presentar una demanda, sino que se le debe asegurar ese acceso a la justicia en todo el proceso judicial. Es de esta forma en que las personas abogadas de asistencia social podemos con toda tranquilidad y de una forma eficiente y de calidad representar a las personas trabajadoras con ese mandato que nos dio el artículo 454 del Código de Trabajo, que dentro de la reforma procesal laboral es claro que es el cambio o la modificación o la novedad en el Código de Trabajo que ha llevado a este proceso laboral un mayor logro, un éxito, y que la persona trabajadora se le dé algo que ya se le debía, que era tener una representación dada por el Estado de forma gratuita con sus requisitos como se determina en el artículo 454 del Código de Trabajo, pero que sepan que están representados en un proceso judicial por una persona abogada de asistencia social.